Licenciado, Sí, dígame. buenas tardes. Muy Mire, buenas tardes. para el segundo parcial, ¿hasta dónde va a llegar? Eso se lo voy a informar la próxima semana, Ah, ¿verdad? ya. Para que ustedes tengan ya certeza de qué es lo que va a ingresar para el segundo examen parcial, ¿verdad? Con ustedes tenemos clase el día miércoles, ¿verdad? Sí, y el viernes creo que ya no hay, ¿verdad? Eh, locos, que claro que hay, Hay por claro la que hay, claro. huelga. No, hombre, hoy no hay huelga. Ah, vaya. Mire, les voy a decir el calendario. Para que no tengamos problema con eso. Eh, el periodo de vacaciones de Semana Santa para este año es del 26 de marzo al 4 de abril. Eso quiere decir que toda la próxima semana y todas las siguientes semanas recibimos clase. El día que no recibimos clases es el viernes 26 y la semana siguiente. Eso quiere decir que ahora no va a haber, al menos hasta donde nos han informado, y tenemos el calendario oficial, ahí se los voy a mostrar en un momento para que tengan certeza, ¿verdad? El segundo parcial, ¿cuándo entra? Todavía no hay fecha específica, Ok. solo les voy a mostrar el periodo que está comprendido del examen parcial, el segundo examen parcial, ¿verdad? Pero específicamente fechas todavía no han dado. Muy bien, licenciado. Ahorita les voy a mostrar las fechas en las cuales está previsto que haya examen, ¿verdad? Pero, repito, todavía no hay una, una fecha específica. Vamos a ver entonces, aquí tenemos, les voy a mostrar el calendario. ¿Pueden ver aquí el calendario? Sí, sí. Bueno, entonces vean, aquí está eh, el primer periodo de recuperación. Vean, ahorita estamos el día 12 de marzo, ¿verdad? Entonces nos estamos situando en el punto número 6, el primer periodo de exámenes parciales. Ese ya pasó. Y estamos en el punto 7, lo que preguntaba el compañero, periodo de vacaciones de Semana Santa. Aquí lo pueden ver ustedes en el punto número 7, es del 26 de marzo, que es día viernes, al 4 de abril. O sea, según el calendario oficial, este es el calendario oficial de la facultad. Vean, ahí está. Solo es una semana la que se va a descansar este año. Normalmente, todos los años, la huelga consume 15 días. Ahora, según el calendario oficial, si las autoridades nos informan de otro calendario, pues con mucho gusto yo les informo, pero hasta el momento el periodo de vacaciones va a ser nada más del 26 de marzo al 4 de abril. El segundo
segundo periodo de exámenes parciales, ustedes lo pueden ver en el punto 9, está señalado del 19 al 30 de abril. Pero, repito, todavía no hay fecha de cuándo corresponde a cada curso. Los exámenes finales están comprendidos del 17 al 28 de mayo. Eso es lo que les corresponde a ustedes, ¿verdad? Y reiniciamos las actividades del 1 al 6 de julio, que es cuando se hace la asignación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Como repito, No, todo claro. Bueno. Entonces, vamos a comenzar la clase. Vean, fíjense que ya les subí a ustedes las especificaciones de la tarea de zona, ¿verdad? Ahorita se las voy a mostrar. Solo permítanme, voy a poner acá. Ahorita les muestro la tarea. Vamos a ver. Yo la estoy definiendo para que no tengan problema a la hora de encontrarla. Bueno, vamos a ver. Entonces, vean, jóvenes, les voy a mostrar la página de Moodle, donde ustedes ya pueden ver la tarea. Aquí tienen, pueden ver aquí el contenido de Moodle, ¿verdad? Sí. Comunicación, sección O. Entonces, aquí tienen ustedes la tarea. Permítanme, vamos a ver. Aquí está, ¿ven? Dice tarea, redacción generativa. El último día en que ustedes pueden subir la tarea es el 9 de abril. La tarea ya, el espacio para que ustedes suban la tarea ya está ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense que, déjenme ver si les muestro. Acá, vean, les he subido estos materiales. Primero están las instrucciones de la tarea de zona, ¿verdad? Aquí les explico qué es lo que deben de hacer. Está también una guía de cómo hacer la tarea. Como ustedes tienen que elaborar un ensayo,
aquí está la estructura del ensayo. Y aquí les subí la carátula que deben usar ustedes para entregar la tarea. Como ven, está todo, ¿verdad? Entonces, la tarea la deben ingresar ustedes la semana, ustedes regresan el día 8, después de las vacaciones, y la deben entregar, no, es que estoy viendo aquí, abril, ¿verdad? Ustedes regresan el día 5 y la tarea la deben entregar el 9 de abril. O sea, estamos hablando prácticamente un mes que tienen ustedes para hacer la tarea. Entonces, por favor, entren a Moodle, vean la tarea y si tienen duda, con mucho gusto les explico. ¿Estamos, jóvenes? Sí, doctor. Sí, muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces, recuérdense, no me van a decir que no sabían porque ya les mostré dónde está la tarea. Recuérdense, la última fecha para entregar la tarea es el 9 de abril. Estamos hoy a 12 de marzo. Prácticamente estamos hablando de casi un mes. Estamos hablando de 28 días, básicamente. Tiempo suficiente para que ustedes hagan la tarea. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer todo el proceso de la redacción generativa. Es algo que estamos trabajando ahorita. Entonces, si no hay otra duda, jóvenes, vamos a comenzar entonces. ¿Seguro que no hay otra duda, jóvenes? Vamos a ver. Gracias, licenciado. Doctor, disculpe. Bueno, vamos a ver. Vean, hoy se recuerda que el último día de clase, lo que vimos fue el proceso de la preescritura. Vimos la lluvia de ideas y después vimos lo que sigue. Después de la lluvia de ideas, hacemos la selección de las ideas más importantes y comenzamos a elaborar el esquema gráfico, el bosquejo tópico, el bosquejo oracional, la construcción del párrafo y hasta ahí hemos llegado, ¿verdad? Esto que les he mencionado es parte de las tareas que ustedes deben desarrollar en la tarea para Sol. Y se me olvidó decirles, ahí está, esta tarea tiene un valor de 10 puntos, los cuales no son automáticos, sino va a depender de la calidad del trabajo que ustedes desarrollen. Entonces, hoy nos toca comenzar ya la parte de la escritura. ¿Cómo vamos a redactar? Pero antes de eso, quiero mostrarles a ustedes algunos trabajos que me enviaron los alumnos, no de este semestre, sino del semestre del año pasado, ¿verdad? No se preocupen, no hay ningún nombre, así que ustedes no van a saber nunca qué alumnos fueron los que enviaron. Lo que me interesa es que vean ustedes cómo redactan los alumnos aquí en la facultad. Entonces, por favor, lean esto. Y me gustaría escuchar sus opiniones. Ya, licenciado. Ya, doctor, perdón. A ver, cuénteme, ¿qué le pareció? Pues para empezar, tiene muchas faltas de ortografía y le faltan como que unos artículos a ciertas palabras.
¿Cómo no? Le falta unidad, también parece que son un montón de frases tiradas y que tal vez no se conectan las unas con las otras. Así es, sí, muchas gracias. Hoy. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Le falta coherencia. Muchas gracias. Realmente le faltó, ¿cómo se llama? Enfocar bien su idea y enfocarla de una forma coherente. Por lo menos eso siento yo. Muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Sí, es como que le falta enviar la idea total. ¿Cómo no? Muchas gracias. Veamos el siguiente. Si se dan cuenta, están hablando del mismo tema. Este tiene un poco más de coherencia, tiene faltas de ortografía también. Y yo pienso que todavía le falta un poco más de texto, ampliar la idea. En algunos puntos es redundante la idea. Como cuando habla de las desventajas del hermano menor. Muchas gracias. Veamos este otro. A ver, ¿qué me dicen? En este redactó como si estuviera hablando y también le faltan algunos signos de puntuación, como por ejemplo comas. Sí, exacto. Cuando uno Sigue habla, teniendo faltas de ortografía. exacto. Cuando uno habla, a veces no tiene coherencia, ¿verdad? Realmente como que no se enfocó mucho en que sonara bien a la hora de leerlo prácticamente, porque sí le hace comas y signos de puntuación y algunas que otras faltas de ortografía. Gracias. Le faltan signos de puntuación, faltas de ortografía también tiene. Hay muchas ideas en el texto y no están separadas. Las tiro todas juntas. Bueno, sí, vean, este es el tipo de redacción que nos proporcionan los alumnos aquí en la facultad. Ahora ustedes comprenden por qué en la facultad se está presentando este curso. Porque si bien estos textos son de alumnos del año pasado, yo les puedo mostrar textos de años anteriores y pareciera que la tendencia continúa. Yo no puedo prejuzgar que algunos de ustedes puedan escribir así. Espero que no. Pero si escribieran así, todavía estamos a tiempo de solucionarlo, ¿verdad? Esto no es un problema que uno pueda mantener siempre. Recuérdense, jóvenes, ustedes están estudiando para abogados y notarios. ¿Ustedes creen que
se podrían graduar de abogados y notarios redactando de esta manera? No, doctor. De ninguna manera. De ninguna manera, ¿verdad? No solo por la credibilidad profesional, por su prestigio personal. Ustedes no pueden seguir escribiendo de esta manera, ni con esas faltas de ortografía. Entonces, esta es la razón de por qué de este curso. Por supuesto, yo entiendo que hay buenas excepciones entre ustedes, ¿verdad? Hay alumnos que ya traen una buena formación en la redacción. Hay profesionales que están llevando una segunda carrera. Entonces, no uniformo el criterio de que todos escriben así. Por eso digo, algunos alumnos es probable que tengan tendencia a escribir así. Pero aún para aquellos alumnos que tengan una buena redacción, no está mal darle la técnica, ¿verdad? Porque siempre aprende uno algo. Entonces, dicho eso, vamos a pasar directamente a la presentación del tema de hoy, ¿verdad? Por supuesto, lo que vimos sí es parte del tema de hoy, pero me refiero ya concretamente a los aspectos de teoría. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Precisamente les mostré estos ejemplos porque están a tono con la introducción a la redacción. Lo que vimos es lo que no debemos hacer. Lo que viene es lo que debemos hacer. Entonces, vamos a repasar un esquema que ya vimos anteriormente. Es del proceso de redacción generativa. Ya vimos la parte de la preescritura. Preescritura que empieza con la generación de las ideas. Ahorita vamos a comenzar la parte que está arriba, la escritura, o sea, propiamente la redacción. Y para ello, nos preguntamos, entre la oración y la frase, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, jóvenes, entre una oración y una frase? Una oración da un sentido completo y una frase nos da una información a medias. Sí, está bien, pero digamos, ¿cómo se estructuran? Una frase está estructurada por múltiples oraciones, las cuales dependen unas de otras. Muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Una frase no lleva punto al final. Gracias. ¿Alguien más? Una frase va encerrada en comillas. Bueno, ¿alguien más? Yo digo que una oración puede tener una acción y una frase no. Una acción. ¿Qué sentido lo planteaste? ¿Perdón? Un verbo. Un verbo, efectivamente. Yo considero que una frase es una unidad lingüística, como usted lo había dicho, que consta de sujeto y predicado. Ya. Una frase, ¿y la oración? Y la oración es una composición directa donde tiene sujeto y predicado y hay verbo. Ya, muchas gracias. Bueno, como pueden ver ustedes, hay diferentes criterios, ¿verdad? Algunos acertados, otros errados. Vamos a ver qué es. La oración gramatical expresa una idea con sentido completo. ¿Por qué decimos que expresa sentido completo? Porque está conformada por el sujeto, por el verbo y el predicado. Normalmente el verbo forma parte del predicado. Entonces diríamos que está conformada por el sujeto y predicado. Sin embargo,
A mí me gusta hacer énfasis en el verbo, porque el verbo, como bien dijo el compañero anterior, es el que expresa la acción. Si hay acción, efectivamente estamos con un sentido completo. Aquí tenemos 2 ejemplos. Veamos, Juan sale a pasear con su perro en el parque. ¿Cuál es el verbo? Sí, hay 2, sale y pasear. ¿Cuál de esos 2 es el verbo que corresponde a la oración, jóvenes? Pasear. ¿Quién más? Sería sale. Sale. Efectivamente, sale. Pasear no. Les voy a explicar. Porque cuando uno construye una oración, los verbos deben estar conjugados, no en infinitivo. Aquí decimos Juan sale, porque si no diríamos Juan pasear, ¿verdad? ¿Tiene sentido Juan pasear? No. Juan comer, Juan beber, Juan nadar. No. Juan come, Juan sale, Juan nada, Juan bebe. Entonces, en la construcción de la oración, el verbo siempre, siempre, siempre debe estar conjugado. Entonces me preguntarían, ¿y entonces por qué hay 2 verbos? Porque pasear ya forma parte del resto del predicado. Decimos, Juan es el sujeto, sale el verbo, que es el núcleo de la oración, y a pasear con su perro en el parque. Lo mismo podríamos decir, Juan sale a comer con su perro en el restaurante. María nada con su perro en el parque. Veamos la segunda. La justicia es una función del Estado que consiste en que se aplique la ley según cada caso. ¿Cuál es el verbo acá? Es, ¿verdad? Porque es del verbo ser. Pero aquí lo tenemos conjugado, por eso es. La justicia, sujeto, es el verbo. Y el resto del predicado es una función del Estado que consiste en que se aplique la ley según cada caso. Como ven, aquí tenemos 2 oraciones. Una es breve, la otra es extensa. Sin embargo, las 2 tienen la misma estructura. Sujeto, verbo y predicado. No importa que una sea más breve y la otra más extensa, porque ambas ocupan los mismos elementos. Ahora bien, la frase. La frase es un conjunto de palabras que no necesariamente tiene sentido completo. Aquí tenemos 3 ejemplos. Ataque armado en la zona 11. Atitlán, un lugar incomparable. Una canasta de mimbre rápido. ¿Qué es lo que perciben en estas frases, jóvenes? No cuentan con verbo. Ajá, esta frase que la pueda diferenciar de la oración. ¿Verdad? Vemos entonces, como bien dice la compañera, en estas no hay verbo. Veamos la primera, ataque armado en la zona 11. ¿Cómo le podríamos? Un ataque armado ocurrió. Un ataque armado sucedió en la zona 11. ¿Ven? Tenemos el problema de la falta de verbo. Por eso esta no es una oración, sino que es una frase. Alguien dijo por ahí que no le ponía punto. No, todas las frases y todas las oraciones llevan punto al final. Algunas veces puede ser punto y seguido, otras puede ser punto final. Veamos el siguiente. Atitlán, un lugar incomparable.
Aquí el verbo tendría que ser Atitlán es un lugar incomparable. ¿Ven? La coma está sustituyendo al verbo. Aquí lo que decimos es un vocativo. ¿Verdad? El vocativo Atitlán. Entonces, lo correcto, si quisiéramos hacer una oración, sería Atitlán es un lugar incomparable. El tercero, una canasta de mimbre rápido. Si ven, esta frase requiere elementos extralingüísticos. Extralingüísticos quiere decir que van más allá de la oralidad. Porque yo les podría decir, una canasta de mimbre rápido, rápido, rápido. Tengo que mover la mano para que entiendan que es rápido, ¿verdad? Y le podíamos agregar el sujeto y el verbo. Juan, trae una canasta de mimbre rápido. María, teje una canasta de mimbre rápido. ¿Ven? Entonces, estamos viendo que es un conjunto de palabras, pero que no tienen sentido completo. Por supuesto que están bien construidas. Sin embargo, si ustedes quieren hacer una buena redacción, por favor, privilegien la oración gramatical. Porque la oración gramatical sí tiene su sentido completo. No podemos comunicarnos solamente con frases. Las frases son parte del idioma y muchas veces las usamos, pero por sí solas no facilitan la comunicación. Pues aquí tenemos, ¿qué diferencia una oración de una frase? Pues ya lo dijimos, el verbo, ¿verdad? Es una palabra que indica acción. Veamos, comer, jugar, correr, saltar, pensar, dibujar. El verbo también evidencia estado de ánimo. Y decimos reír, llorar, parecer, inspirar, soñar. Señala también acontecimientos de la naturaleza. Nevar, llover, temblar. ¿Por qué tiene relación con la naturaleza? Por una sencilla razón. Yo no puedo decir usted nieva. Mario, llueve. Carmen, llueve. No. Por eso están asociados a hechos tangibles de la naturaleza. La única excepción es el verbo temblar, porque tiembla la tierra cuando hay un sismo. Y tiembla una persona, por ejemplo, cuando tiene temperatura alta, cuando tiene fiebre. O tiembla cuando está en una situación de peligro, por ejemplo, ¿verdad? Es la única diferencia. Aquí tenemos ejemplos de verbos. El de acción. El juez condenó al acusado a 30 años de cárcel. Ven, tenemos el verbo conjugado. El abogado corrió a apoyar a su cliente. Si perciben, es el verbo el que le da ritmo a la oración. Y tenemos los verbos de estado de ánimo. El reo parece triste por la sentencia. La parte acusadora está contenta con el fallo. En el caso del fenómeno natural, anoche llovió mucho. El lunes nevará toda la mañana. Hoy ya podemos tener pronósticos meteorológicos, ¿verdad? Por eso el lunes nevará toda la mañana. Entonces, aquí tienen ustedes las tres formas en las cuales se manifiesta el verbo. Aquí tenemos más definida la diferencia entre frase y oración. Léanlo, por favor, jóvenes.
Ven, en la parte inferior tenemos los ejemplos del verbo y de la frase. La frase, por si acaso. Si ustedes dicen por si acaso, es algo que no nos está dejando claro nada. Podríamos decir por si acaso llegara a llover, por si acaso se extendiera la pandemia, pero se dan cuenta, necesita otros elementos para poder tener una idea completa. En el caso de la oración dice, la niña está enferma. No hay más que hablar. Porque aquí nos está dejando muy claro qué está pasando con la niña. La niña está enferma, la niña está alegre, la niña está estudiando. Pero nos aclara bien qué ocurre. Aquí tenemos la estructura de la oración simple, ¿verdad? Tenemos el sujeto, su núcleo es el nombre. Por ejemplo, la chica. Todo lo que se dice sobre el sujeto es el predicado. Dentro del predicado tenemos el verbo. Y el complemento, que son todos aquellos elementos que acompañan al verbo. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos el ejemplo. La chica juega al tenis. Es una oración completa, ¿verdad? Es una oración desarrollada con el sentido autónomo. Autónomo porque no necesita más elementos para dar a entender qué es lo que está ocurriendo. Ahora bien, hay oraciones simples y oraciones compuestas o complejas. Estas son las que están formadas por dos o más oraciones simples, coordinadas entre sí, o por una o más oraciones simples subordinadas a una oración principal. La característica es que también una oración compuesta tiene más de un verbo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en una oración compuesta es posible que hayan varias oraciones en su seno. Cada oración va a tener un verbo. Y aquí lo tenemos, la clasificación de las oraciones complejas. Primero tenemos las coordinadas. Eso quiere decir que son sintácticamente independientes. Sintácticamente quiere decir la construcción de cada una de ellas es independiente de la otra. Y aquí tenemos el ejemplo, Juan estudia y su hermano trabaja en tribunales. ¿Por qué decimos que son coordinadas y son sintácticamente independientes? Porque si ustedes le gritan la letra Y, les va a quedar por un lado, Juan estudia, y por el otro lado, su hermano trabaja en tribunales, pero en todo caso diríamos, el hermano de Juan trabaja en tribunales. ¿Verdad? Entonces son oraciones que están ahí, pero cada una es independiente. Porque muy bien las pueden separar. Juan estudia, punto, ¿verdad? El hermano de Juan trabaja en tribunales. Ya es otra oración diferente. Ahora veamos las subordinadas. Las proposiciones son sintácticamente dependientes. Eso quiere decir que las oraciones subordinadas van a tener sentido siempre y cuando se lo proporcione la otra oración con la cual está ligada. Aquí tenemos el ejemplo. Lorena estudia el caso para que Pedro lo presente mañana. ¿Ven? La oración Pedro lo presente mañana depende de que Lorena estudie el caso. Por eso se llama subordinada. Si Lorena no estudia el caso, Pedro no va a poder presentar el caso.
Y por último tenemos las yuxtapuestas. Las proposiciones no están unidas por ningún nexo. Pueden estarlo por la coma, el punto y coma, y los dos puntos. Aquí tenemos el ejemplo. El juez dictó sentencia. El abogado dijo que apelará. Entonces, una depende de la otra. Ahora bien, cuando hablamos de oraciones compuestas, tenemos que ver que existen varios tipos de estas oraciones. Y tienen ustedes acá la copulativa, la disyuntiva, la adversativa, la distributiva, la explicativa. No nos vamos a adentrar en esto, solo para que ustedes conozcan la existencia de estos tipos de oraciones. Bueno, vamos a ver. La oración gramatical es la palabra o conjunto de palabras con sentido completo y unidad de entonación propia. Tal como dice acá, tener sentido completo significa declarar, desear, preguntar, mandar o afirmar algo. Aquí está el ejemplo. El presidente Joe Biden firmó el acuerdo sobre la reforma migratoria. ¿Será que el lunes habrá elección de magistrados? La década de 1970 marcó el agotamiento de los modelos desarrollistas en América Latina. Si ven ustedes, en los tres ejemplos estamos estructurando ideas completas. Cada una de ellas tiene un sentido definido. Ahora vamos a ver los tipos de oración. ¿Se recuerdan que esto lo trabajamos en la lectura académica? Dijimos que existe la oración principal y la oración subordinada. ¿Cuál es la diferencia? La oración principal es la que tiene vida propia. Y como su nombre lo indica, en ella reside la clave del mensaje. No necesita de ningún apoyo para justificarse o existir. Aquí tenemos estos ejemplos. La globalización involucra a todos los seres humanos. Cuando ustedes oyen o leen esta oración, se dan cuenta de que es una oración que involucra muchos elementos actuales sobre la tecnología y la forma en que interactuamos los seres humanos en el planeta. De ahí tenemos, los mayas son herederos de una gran civilización. De esta forma es como podemos visualizar que una oración tiene sentido completo, ¿verdad? Ahora vamos a ver la oración subordinada. Es una oración que acompaña a la principal para matizarla, complementarla o aclararla. Veamos estos dos ejemplos. La globalización involucra a todos los seres humanos. Es un fenómeno impulsado por las tecnologías de la comunicación. Y en la parte inferior tenemos los mayas, quienes habitan Mesoamérica, son herederos de una gran civilización. Veamos la primera, si le quitamos la oración principal, ¿tendrá sentido así, jóvenes? Esta es una oración subordinada. No, no tiene sentido.
No, le falta. No tiene sentido. No tiene sentido porque es precisamente la otra la que se lo proporciona. Ay. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a arreglar esto. Ahí está. ¿Verdad? Y lo mismo sucede con la de la parte de abajo. ¿Verdad? Porque, vean, aquí tenemos, esto se llama aposición. Lo que estoy subrayando. ¿Verdad? Aquí tenemos una oración dentro de otra oración. Y se lee, los mayas son herederos de una gran civilización, pero adentro tenemos los mayas, quienes habitan Mesoamérica, son herederos de una gran civilización. Bueno, vamos a ver. Llegamos ahorita al punto más importante de esta clase. Fíjense, jóvenes, que en las nuevas técnicas de redacción vamos a proponerles a ustedes 3 elementos principales para construir una oración. ¿Se recuerdan? Muchas personas no le ponen atención a lo que escriben, no les importa cómo escriben. Yo lo que les sugiero es que, por favor, como profesionales, ustedes deben evaluar cómo están escribiendo. Y, por supuesto, si ustedes desean superarse académicamente, intenten esta metodología. Y se van a dar cuenta algo que le da mucha calidad, mucha brillantez, mucho entendimiento a su redacción. Entonces, vamos a ver los 3 elementos principales para construir una oración. Aquí los tenemos, la estructura lógica de la oración, la cantidad de palabras en una oración y el tercero, cantidad de ideas en una oración. ¿Verdad? Entonces, con estos 3 es que vamos a trabajar la técnica de elaboración moderna. Empezamos con la número 1, estructura de la oración. Es preferible utilizar la oración más sencilla posible, que tenga sujeto, verbo y predicado, que aquellas oraciones extensísimas donde el que está escribiendo quiere lucirse. No. Aquí nosotros les planteamos, no nada de lucimiento. Lo que queremos es que ustedes aprendan a comunicar algo. Por eso el curso se llama comunicación. Y nos dice, es preferible utilizar la oración más sencilla posible, que tenga sujeto, verbo y predicado. Esta estructura permite una fácil comprensión de las ideas. De ahí todo lo superfluo debe ser eliminado o todo lo que pueda desvirtuar la claridad de la exposición. ¿Qué es superfluo? Bueno, superfluo es aquello que forma parte de un contexto, de un elemento, pero que en última instancia podríamos decir que sale sobrando. Veamos cómo se puede. Ustedes me dicen, por favor, ¿cuál de las siguientes oraciones es la que les hace clic? La que les dice, esto es lo que estoy planteando. Léanlo, por favor, pobres. Y me dicen cuál les gusta más. La D. La D de bueno. La D de dedo. La D de dedo, perfecto. La D de dedo dice, los mayas han desarrollado una gran civilización. Esa efectivamente
estructura lógica de la oración. Esto es lo que yo les decía de la necesidad de tener estructura de la oración. Una estructura lógica. Sujeto, los mayas. Verbo, han desarrollado. Predicado, una gran civilización. Entonces, el punto número 1, estimados alumnos, es, por favor, trabajen con oraciones estructuradas a partir de sujeto, verbo y predicado, porque son las más efectivas. Ahora pasamos a la segunda parte, que es la cantidad de palabras. ¿De qué estamos hablando? Pues la cantidad de palabras que debe tener una oración, jóvenes, una oración. ¿Y cuántas son las que se recomiendan? Un promedio de 28 palabras por oración. ¿Por qué? Veamos, una persona no deposita el 100% de su atención en el texto, por lo que debe facilitarle la comprensión. Mientras más palabras se emplee en una oración, más complicada será la corrección del texto. ¿Ven? Entonces, recuérdense, cuando ustedes escriben, no escriben para ustedes jóvenes, eso sería mentira. Ustedes escriben para otra persona u otras personas, para que lean lo que hicieron. Y por supuesto, ustedes querrán que lo que escribieron tenga coherencia, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes escriban oraciones con un promedio de 25 palabras, perdón, de 28 palabras. Que puede ser un poco antes, un poco después de cuando pudo haber gobernado, por ejemplo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, todo claro. Bueno, No, por favor, lean ese texto. A ver, opiniones. ¿Qué tal les parece? A ver, jóvenes, ¿alguien tiene alguna opinión? Creo que sí tiene una buena estructura. A ver, ¿por qué tiene una buena estructura? Porque el mensaje es comprensible, en cada oración se encuentra el sujeto, el verbo y el predicado. Ok, me parece muy bien, pero veamos otro elemento importante. ¿Cuántas palabras tiene cada oración? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 palabras, jóvenes. Veamos la siguiente. Vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palabras. ¿Verdad? Veamos la otra. Esta es la más extensa. Vamos a ver cuánto tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26. 24. 24 palabras. ¿Se dan cuenta? Menos de 28 palabras. Porque cuando hablamos de 28, yo no les estoy diciendo tiene que tener 28. No.
Decimos un promedio de 28 palabras. Puede ser un poquito menos o un poquito más. Veamos la siguiente oración. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exactamente. 13 palabras. Y a ver cuánto tiene la última. 22. 22. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Y ustedes me dicen que este texto sí es legible, es comprensible, se entiende. Pero detrás de este texto comprensible está la técnica. Hay técnica de redacción. Y por último tenemos una sola idea. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Por favor, en una oración solo incluyan una idea. Ni 2, ni 3, ni 4. ¿Saben por qué? Porque las ideas después se van a pelear por ver cuál es la que domina todo. Entonces, ¿para qué van a conflictivizarse? Si al principio pueden buscar esto. Decimos una sola idea. Desarrolla una sola idea por oración. Si usted escribe 2, 3, 4 ideas, estas entrarán en competencia en la retención mental del autor. Vamos a ver la siguiente oración. Léanlas, por favor, jóvenes. Y me dicen, quiero saber sus opiniones. Bueno, no hay comentarios. Vean la primera oración, empieza allí y termina acá. ¿Es comprensible la oración? ¿Es fácil de entender? No, porque tiene varias ideas. Está hablando de corrupción, de economía. Muchas gracias, efectivamente. Ven, no cabe duda, yo no estoy diciendo de que quien escribió esto no tuviera la intención de comunicar algo más profundo. El problema es que la forma que lo hizo es pésima, ¿verdad? Porque está escribiendo en una sola oración muchas ideas, está escribiendo mucho texto, y la estructura no es lógica. Entonces tenemos un serio problema en este ejemplo. Y eso es lo que es necesario estructurar. Vean ustedes ese mismo texto ya aplicando la técnica de la... Mucho mejor. Se comprende más, ¿verdad? Sí, sí. Si se dan cuenta, lo único que hice fue separar esta solo tenía 2 oraciones. Aquí le he puesto varias oraciones y cada una de ellas son breves, ¿verdad? No son muy extensas. Eso es lo que permite que cada idea tenga autonomía y sea fácil de comprender.
Bueno, vamos a hacer la recapitulación. ¿Qué fue lo que vimos hoy? Hoy vimos que para escribir dentro de la técnica de la redacción generativa, vamos a privilegiar la oración lógica. Eso es sujeto, verbo y predicado. ¿Por qué? Porque es una forma sencilla de comunicar y nuestro objetivo es que la persona que lo va a leer comprenda. Recuerden, en los textos no los hacen para ustedes. Porque si los hicieran para ustedes, sí le pondrían atención. No, los textos son para otra persona, ya sea un catedrático, un hijo, un padre, o cualquier otra persona que lea el texto, ¿verdad? Y la estructura lógica, sujeto, verbo y predicado, es el que permite una mejor comprensión. El segundo punto, un promedio de 28 palabras por oración. Mientras más extensa hace usted una oración, le está poniendo más obstáculos a las personas para que lean bien y comprendan. Si ustedes hacen oraciones breves, la persona va a entender de inmediato, porque va a tener menos obstáculos en el cerebro. 3. Una sola idea por oración. Es necesario que no nos extendamos en una oración, porque cuando nos extendemos necesitamos más ideas. Si hacemos oraciones cortas, solo vamos a emplear una idea. Ese es el objetivo, jóvenes. Bueno, vamos a ver. A ver, jóvenes, ¿tienen alguna duda? No, doctor. No, muchas gracias, licenciado. No, doctor, Bueno, todo claro. Licenciado. ¿Todo claro, doctor? bueno, les introduzcan dentro de su redacción estas técnicas. Si se dan cuenta, no les estoy enseñando técnicas complicadas. Son técnicas muy sencillas. Y eso les va a permitir un mejor texto, un texto que se lea más fácilmente. Para los compañeros que vinieron posteriormente, es que ya está en Moodle el espacio para que ustedes suban la tarea de Sol, ¿verdad? Tiene un valor de 10 puntos y la última fecha para entregar la tarea es el viernes 9 de abril. Ahí en el espacio ustedes van a poder percibir que está toda la información que necesitan para la tarea, ¿verdad? Ahí tienen la estructura, perdón, la guía, las instrucciones de la tarea, cómo hacer la tarea. También de cómo hacer la tarea, es un ejemplo, ¿verdad? Tienen cómo se estructura un ensayo, porque ahí les pido que hagan un ensayo. Y van a decir, ¿y cómo se hace un ensayo? Ahí está el texto, jóvenes, de cómo hacer un ensayo. Y también está la carátula. Por favor, cuando ya vayan a subir el texto, usen esa carátula. Por favor, todo lo suben en un solo documento. No quiero varios documentos por separado. Un solo. Bueno, jóvenes, el nuevo gusto estar con ustedes. Les deseo feliz descanso y licenciado, nos vemos la próxima semana. Una consulta. Sí, cuénteme. Si sí. Uno termina el ensayo, ¿se lo manda uno en documento Word o en documento PDF? Por favor, las instrucciones. Ahí dice PDF. PDF. Ok, gracias, licenciado. ¿No? Gracias, licenciado. Gracias, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde.